En este video abordaremos uno de los episodios más impactantes de la Biblia, la relación entre David y Betsabé. Este evento a menudo genera debates y surgen preguntas sobre si esta relación fue consensuada o no. Es importante explorar las diversas interpretaciones y comprender el contexto en el que ocurrió. La relación entre David y Betsabé, ¿fue consensuada? El relato bíblico sobre la relación entre David y Betsabé es uno de los más conocidos, ya que registra el pecado cometido por el rey más emblemático de Israel. A excepción quizás del pecado de Eva y Adán que resultó en la caída de la humanidad, el pecado que involucra al rey David y a Betsabé es el más recordado en toda la Biblia. Sin embargo, frente a este relato bíblico, muchas personas cuestionan si la relación entre David y Betsabé fue o no consensuada. Hay diferentes interpretaciones, pero en general, todos concuerdan en que lo que sucedió fue injustificable, un pecado terrible. La cuestión en debate es, ¿Betsabé fue víctima del rey de Israel o fue igualmente culpable? Antes de abordar este punto, es importante comprender mejor el contexto en el que tuvo lugar esta relación. ¿Cómo ocurrió la relación entre David y Betsabé? Según el texto bíblico, la relación entre David y Betsabé tuvo lugar en el contexto de una guerra en Israel. El ejército israelita estaba en el campo de batalla cuando el rey David vio desde el balcón de su palacio en Jerusalén a una mujer muy hermosa bañándose. El esposo de esa mujer era un guerrero de las fuerzas de Israel y por lo tanto estaba ausente de la ciudad en ese momento. La Biblia muestra que David codició a esa mujer. Inicialmente, David no sabía quién era Betsabé. Luego preguntó a sus sirvientes sobre la identidad de la joven y le informaron que estaba casada. De hecho, Betsabé era nieta de Aitofel, el consejero de David, hija de Elián, uno de los mejores guerreros de David y esposa de Urías, uno de los soldados más leales a David e Israel. Dominado por la codicia, David no se preocupó por nada de esto y ordenó a sus sirvientes que trajeran a Betsabé a su palacio, donde tuvo relaciones con ella. Después de este encuentro, Betsabé regresó a su hogar, donde más tarde descubrió que estaba embarazada del rey. Cuando David se enteró del embarazo de Betsabé, intentó ocultar su pecado. Hizo regresar al marido de Betsabé del campo de batalla, tratando de engañarlo para que fuera a casa y tuviera relaciones con su esposa. Si esto sucedía, el embarazo de Betsabé estaría justificado. Sin embargo, Urías se negó a ir a casa y acostarse con su mujer mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Al darse cuenta de que Urías no cedería, David ordenó que lo pusieran en la primera línea de batalla y lo dejaron para que muriera. El plan de David funcionó y después de la muerte de Urías, tomó a Betsabé como esposa. Todo parecía haber quedado oculto, hasta que Dios levantó al profeta Natán y denunció el pecado de David con Betsabé. ¿Betsabé fue imprudente al bañarse? Algunos estudiosos sugieren que, como David vio a Betsabé desde el balcón de su palacio, de alguna manera el lugar donde ella se bañaba no era completamente privado. Argumentan que Betsabé pudo haber sido imprudente en este sentido, al elegir bañarse en un lugar donde podía ser vista. Sin embargo, esta interpretación parece ser problemática, ya que no hay nada en el texto bíblico que respalde este tipo de conclusión. El hecho de que David haya podido ver a Betsabé bañándose no significa que ella haya sido imprudente. No debemos olvidar que David vio a Betsabé desde el balcón de su palacio. Esta información del texto bíblico es importante porque desde su palacio, David tenía una visión estratégica y privilegiada de la ciudad. En otras palabras, desde su palacio, David podía ver cosas que las demás personas en sus casas no podían ver. Además, el registro bíblico de la relación entre David y Betsabé comienza enfatizando que toda esta trama ocurrió en el tiempo en que los reyes solían salir a la guerra. Esto significa que el texto claramente sitúa a David en un lugar donde no debería haber estado. El ejército israelita estaba en el campo de batalla, pero David había decidido quedarse en Jerusalén. Por lo tanto, es posible que Betsabé ni siquiera supiera que el rey estaba en el palacio. Incluso si Betsabé sabía de la presencia del rey, es posible que no se diera cuenta de que desde el balcón del palacio se podía ver el lugar donde se estaba purificando. Así que decir que Betsabé fue imprudente en este episodio es simplemente una especulación sin fundamento bíblico.
Incluso si Betsabé hubiera sido imprudente al elegir bañarse en un lugar donde podía ser vista por el rey, esto de ninguna manera otorga a David el derecho de tomarla como su esposa. Antes de continuar con nuestra reflexión, quiero recordarles la importancia de interactuar con nuestro contenido. Si están disfrutando de lo que están viendo, no olviden darle me gusta y comentar abajo compartiendo sus propias ideas y reflexiones. Además, si aún no lo han hecho, hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para recibir todas las actualizaciones de nuestro canal. Y por supuesto, si creen que este contenido puede ser valioso para alguien que conocen, no duden en compartirlo. Su participación es fundamental para que podamos seguir trayendo videos como este. Ahora, sigamos con nuestro análisis. Gracias por ser parte de este viaje. ¿Betsabé sedujo intencionalmente a David? Otros comentaristas argumentan que Betsabé puede haber intentado seducir intencionalmente al rey de Israel al elegir purificarse en un lugar y en una ocasión en la que pudiera insinuarse a él. Nuevamente, esta posición es más una especulación que no se sostiene con un análisis cuidadoso del texto bíblico. En ninguna parte del texto se presenta a Betsabé como alguien que haya ideado y tenido éxito en un plan de seducción del rey de Israel. Por el contrario, cuando Dios levantó al profeta Natán para confrontar a David, el mensaje divino colocó claramente a David como el responsable de lo sucedido. No hay en el texto bíblico ninguna reprimenda contra Betsabé. Por la ley mosaica, una pareja que cometía adulterio consensuado era castigada con la muerte, pero no se dirige ningún castigo específico a Betsabé. De hecho, el profeta Natán confrontó a David contándole una parábola que denunciaba su pecado, y en esa parábola de denuncia contra David, Betsabé es representada como una oveja inocente que había sido capturada o tomada de manera arbitraria de su dueño original por alguien más poderoso. Además, en la secuela de la reprensión divina, el texto bíblico indica repetidamente que David tomó o se apoderó de una mujer sobre la cual no tenía ningún derecho. En su reprimenda, esencialmente, el profeta Natán afirmó que David había robado a la mujer de Urías, Betsabé. ¿Tenía un certificado de divorcio de Urías? Algunas personas también argumentan que cuando ocurrió la relación entre David y Betsabé, supuestamente ella tenía un certificado de divorcio de su esposo. Estas personas se basan en antiguas tradiciones judías que indican que cuando un hombre salía a la guerra, dejaba un certificado de divorcio condicional para su esposa, en caso de que lo peor le sucediera en el campo de batalla. De hecho, hay evidencia de que en la cultura judía, un esposo podía hacer de su propia muerte una condición para la validación del divorcio, probablemente con el objetivo principal de dar a su esposa la oportunidad de casarse fuera de la ley del levirato. Según la ley del levirato, la viuda debía casarse con uno de los hermanos de su difunto esposo. Entonces, con este certificado de divorcio que tenía efecto retroactivo, en el momento de la muerte del esposo, la mujer no asumía el estado de viuda, sino el de divorciada, pero esto no cambia la naturaleza de la relación entre David y Betsabé. Incluso si Betsabé tuviera un certificado de divorcio con previsión de retroactividad otorgado por Urías antes de salir a la guerra, lo cierto es que cuando David la tomó, Urías estaba vivo y era su esposo en ese momento. Además, fue el propio David quien provocó la muerte del esposo de Betsabé. De todos modos, la reprensión de Dios contra David a través del profeta Natán no fue una reprensión contra alguien que se relacionó con una mujer desvinculada, sino una reprensión contra alguien que robó a la mujer de otro hombre. Otra información importante es que el texto bíblico también relata el lamento de Betsabé por su esposo fallecido. David se impuso sobre Betsabé. La interpretación más coherente desde una perspectiva bíblica es que Betsabé fue una víctima en esta historia. Suponer que lo que sucedió fue algo que trajo satisfacción a Betsabé porque, después de todo, se relacionó con el rey de Israel y posteriormente se convirtió en su esposa, es inferir en el texto bíblico y juzgar los pensamientos y el carácter de una mujer sin ninguna evidencia o base bíblica para hacerlo. Por lo tanto, una lectura natural del texto bíblico indica que David usó su posición de poder, su realeza y sus prerrogativas como líder de la nación para intentar imponerse sobre el matrimonio de Betsabé, sobre la vida de Urías y sobre la ley de Dios que condenaba su codicia y su comportamiento pecaminoso. Además, es importante recordar que cuando David codició a Betsabé,
ella estaba cumpliendo con la ley al purificarse. Esto significa que mientras David estaba quebrantando la ley al codiciarla, Betsabé estaba cumpliendo con la ley al observar las reglas sobre la purificación de las mujeres. David forzó a Betsabé. También es importante observar que el texto bíblico no utiliza ninguna palabra que denote violencia física de David hacia Betsabé. En el mismo libro de Samuel, el escritor bíblico registró el desastroso episodio que involucra a Amnón y Tamar. En ese relato, el escritor utilizó términos hebreos que no dejan lugar a dudas de que Amnón actuó con violencia contra Tamar, mientras ella intentaba resistirse. Pero el mismo escritor no utilizó los mismos términos para describir la actitud de David hacia Betsabé. Por lo tanto, el relato bíblico no indica que David haya utilizado violencia física para consumar su relación con Betsabé. Sin embargo, esto no hace menos odioso lo que David hizo, ni cambia el hecho de que Betsabé fue violada por él. Algunas personas cuestionan por qué Betsabé no se negó a ir al palacio, por qué no se resistió, por qué no gritó por ayuda. La verdad es que, en ese momento, cuando ocurría este tipo de situación en el reino, normalmente la demanda se llevaba ante el rey para que él pudiera resolver el asunto de acuerdo con la ley, castigando al culpable y brindando apoyo a la víctima. En el caso de Betsabé, el agresor era el propio rey. No había a quien acudir, nadie que pudiera ayudarla. En Israel, todos estaban bajo las órdenes de David. También es interesante considerar la información bíblica de que la ley mosaica no consideraba culpable de adulterio a una mujer que no tenía a nadie que la librara en el momento de una relación no consensuada. Deuteronomio 22. Sin embargo, quien vengó y castigó al culpable en esta historia fue Dios mismo. El profeta Natán mostró a David que estaba sujeto a una autoridad mucho más alta que la del rey. Así, Dios utilizó a ese hombre para que el rey, que parecía intocable, se diera cuenta de que no era más que un miserable digno de muerte. Entre David y Betsabé, ella fue la víctima. Betsabé fue víctima precisamente de la persona que tenía el deber de protegerla como líder de la nación. Fue víctima de alguien que usó su posición de autoridad superior para coaccionarla. La Biblia nunca oculta los errores y defectos de sus héroes. Aquellos que adoptan una interpretación que coloca a David como víctima en esta historia que involucra a Betsabé parecen querer ocultar lo que la Biblia denuncia, mitigar lo que la Biblia reprueba, esconder lo que la Biblia revela y justificar lo que es injustificable según el estándar moral de Dios. Sin embargo, en este punto el texto bíblico muestra la gran diferencia entre David y Saúl, el rey que lo precedió. Mientras que el rey Saúl siempre estuvo más preocupado por encontrar justificaciones para sus errores en lugar de buscar el camino del arrepentimiento, David, por otro lado, comprendió que había transgredido la ley del Señor a la que tanto amaba y encontraba deleite. El Salmo 51 muestra toda su contrición ante Dios por el pecado que había cometido. En su clamor de arrepentimiento, David reveló que su mayor preocupación era ser arrojado fuera de la presencia del Señor y que el Espíritu Santo fuera retirado de su vida. David se arrepintió de manera genuina y sincera y encontró el perdón del Señor. Sin embargo, su pecado tuvo consecuencias terribles y duraderas en su familia. Su casa se dividió y tuvo que lamentar las muertes de algunos de sus hijos, siendo el primero de ellos el hijo de su adulterio con Betsabé. Segundo Samuel 2. La familia de Betsabé también se volvió contra él. Aitofel, el abuelo de Betsabé, traicionó a David y se convirtió en consejero de Absalón durante la revuelta civil que él promovió. De hecho, fue del abuelo de Betsabé el consejo para que Absalón deshonrara a las concubinas de David ante todo Israel. Por eso, muchos teólogos del Antiguo Testamento creen que la actitud de Aitofel contra David fue una represalia por no aceptar lo que el rey le había hecho a su nieta, Betsabé. Me gustaría agradecer a todos los que siguieron esta reflexión sobre la relación entre David y Betsabé. Si encontraron esta discusión esclarecedora e importante, no olviden dejar un me gusta y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Compartan también con aquellos que puedan beneficiarse de este conocimiento. Continuaremos explorando juntos las valiosas enseñanzas presentes en la Escritura. Hasta la próxima.